¿Bajar los impuestos a las empresas de verdad ayuda a que la economía crezca? Miren, esta es una de las preguntas del millón en economía, y hace poquito nada más encendió un debate, pero con todo en la televisión chilena. Así que vamos a meternos de lleno a desmenuzar los argumentos, las pruebas y, claro, las dos visiones que chocaron. Y en el medio de toda esta polémica, hubo una frase que quedó dando vueltas y que lo define todo. Es del periodista Roberto Sada y dijo, así de tajante, no está comprobado. Y bueno, esa afirmación se convirtió en el centro de todo. Así que esa es la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Será verdad que esta idea de bajar impuestos para, supuestamente, recaudar más, no tiene ningún respaldo en la vida real? Bien, vamos al grano. Todo esto pasó en el programa Mucho Gusto, y ahí, frente a frente, se encontraron dos formas completamente opuestas de ver la economía, la del diputado Pierre Carlesi y del otro lado, la del periodista Roberto Sae. Aquí está el corazón de la discusión. Por un lado, Carlesi pone sobre la mesa una propuesta bien concreta, bajar el impuesto a las empresas de un 27% a un 15%. ¿Para qué? Para, según él, despertar a la economía. La lógica es que, con más actividad, al final se recauda más en total. Pero en la otra esquina, Sale frena en seco. Dice que esa teoría no está probada, que es un riesgo tremendo para la plata que recibe el Estado. Y ojo, no es solo su opinión, se apoya en lo que han dicho economistas como Ignacio Briones o la Comisión Marfan. A ver, para que se entienda, la idea que defiende Carlesi no es nueva, se basa en un concepto económico bien conocido, la curva de Laffer. La teoría es bastante simple de entender en realidad. Dice que hay un punto dulce, una tasa de impuesto perfecta que hace que el gobierno recaude lo máximo posible. Si los impuestos son altísimos, y algunos dirían que el 27% en Chile lo es, la gente y las empresas no quieren invertir, buscan cómo pagar menos y, al final, la recaudación total baja. Así que bajar la tasa un poco podría, aunque suene raro, hacer que el Estado gane más dinero. Bueno, para defender su punto de que no está comprobado, Saa sacó del sombrero dos ejemplos históricos que suenan muy fuertes. Dijo que esta política fue un fracaso para Ronald Reagan en Estados Unidos y para Margaret Thatcher en el Reino Unido. Pero, ¿qué nos dicen los números de verdad? Vamos a revisarlo. Arranquemos con el primer caso, Ronald Reagan. La acusación fue directa, no le resultó. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿La evidencia respalda esa afirmación? Y aquí es donde la cosa se pone compleja. Reagan hizo un recorte de impuestos brutal. La tasa máxima pasó de un 70% a un 28%. Imagínense. El resultado, la economía creció a un buen ritmo, 3.2% por año. Y, atención con este dato porque es clave, la recaudación federal casi se duplicó, pasó de 517 mil millones de dólares a 909 mil millones. Entonces, ¿por qué dicen que fue un fracaso? Aquí está el detalle, porque el gasto público se disparó todavía más. Así que sí, el gobierno recaudó mucho más dinero, pero no fue suficiente para pagar la cuenta de todo lo que se empezó a gastar. Ahora crucemos el charco y vayamos al Reino Unido de Margaret Thatcher. Este es el otro supuesto fracaso que se mencionó en el debate. Thatcher fue incluso más audaz. Bajó la tasa máxima desde un increíble 83% a un 40%. El efecto en la economía británica fue tremendo, Ayudó a frenar la inflación, a que el país fuera más productivo. Fue parte de por qué el Reino Unido dejó de ser el enfermo de Europa. Ahora, ¿cómo lo hizo para que no se le cayeran los ingresos? Bueno, su gobierno subió el IVA. Así que, de nuevo, la historia no es un simple funcionó o no funcionó. Es mucho más compleja. Ok, Reagan y Thatcher son casos de hace ya varias décadas. Pero, ¿qué pasa hoy? Miremos ejemplos internacionales más fresquitos que también apostaron por impuestos bajos. A ver qué resultados tuvieron. Miren este número, 12.5%. Esa es la tasa de impuesto a las empresas que, para muchos, fue el motor que transformó a Irlanda. Un país que era de los más pobres de Europa Occidental y que se convirtió en una potencia económica, con uno de los ingresos por persona más altos del mundo. Por algo le dicen el tigre celta. Y acá otro caso muy interesante, Hungría, con solo un 9%. Es la tasa más baja de toda la Unión Europea. La usan como un imán para atraer inversiones de afuera, sobre todo en industria y tecnología. Están en una competencia mundial por el capital, y esta es su principal arma. Y quizá el modelo más radical de todos es el de Estonia. Su política es 0% de impuesto a las empresas. ¿Cómo? Bueno, siempre y cuando las ganancias no se repartan a los dueños, sino que se reinviertan en la misma empresa. Y esta jugada ha sido fundamental para que hoy tengan una de las economías más modernas y digitales del mundo. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? Vemos un patrón, ¿no? Estas políticas de impuestos bajos coinciden con la llegada de gigantes de la tecnología, con muchísima más inversión extranjera, con economías que se mueven rápido y son súper digitales, y con un salto gigante en la calidad de vida de su gente. Y todo esto nos trae de vuelta a casa, a Chile. ¿Por qué este debate es tan, pero tan importante ahora? Bueno, porque el país está parado justo en una encrucijada, una decisión que va a marcar el camino fiscal y de crecimiento para los próximos años. Esta discusión de que el Estado tiene la caja escuálida no salió de la nada. Según lo que se discutió en el debate, la cosa viene por una deuda heredada de 40.000 millones de dólares. Por eso, una de las posturas es que el problema real no es que falten impuestos, sino que el gasto del gobierno ha crecido mucho más rápido que la economía. Y esta tabla lo deja clarísimo. Miren el contraste. Las proyecciones que se manejan en este debate, basadas en casos como los que acabamos de ver, muestran dos futuros totalmente distintos. Seguir con el 27% actual, dicen, significa un crecimiento económico casi plano. Bajarlo al 15%, argumentan sus defensores, podría casi duplicar la inversión extranjera, crear más de 150.000 empleos nuevos y hacer que la economía crezca entre un 4.5% y un 5.5%. El contraste es brutal. El análisis de una de las fuentes que consultamos es muy duro sobre cómo se dio la discusión. Dice, y lo cito textual, que el debate revela un periodismo que prefiere la narrativa ideológica sobre la evidencia empírica para proteger el status quo de un estado elefantiásico.
Claro que del otro lado, quienes apoyan la postura de Sa dirían que el periodismo tiene que ser cuidadoso y que asegurar la plata para los servicios públicos es lo más importante y que el riesgo de que caiga la recaudación es algo que no se puede tomar a la ligera. Y con esto cerramos, porque aquí está la pregunta del millón para el futuro de Chile. ¿Cuál es la prioridad? ¿Asegurar una estabilidad fiscal ahora mismo, manteniendo impuestos que muchos ven como altos, pero arriesgando que la economía se quede estancada? ¿O apostar por el crecimiento a largo plazo, dando incentivos para que se invierta, con la esperanza de que eso genere la riqueza necesaria para pagar deudas y financiar las necesidades sociales? La evidencia internacional muestra que hay distintos caminos y resultados, pero la decisión final para Chile es una decisión política y es fundamental. ¿Y para que me pegues al tiro? No le estoy... A mí me gusta el 15. No, te lo digo al tiro. Mire, yo no... No, pero escúchame. Bajarlo a 15, el impuesto corporativo. José Antonio, lo escucho. Escúchame. Cuando uno baja los impuestos corporativos, lo que hace es dinamizar la economía. Cuando uno dinamiza la economía, se incurre en ciertos sacrificios de manera impositiva para aumentar la recaudación. Esto de bajar... No, pero eso no está comprobado. No está comprobado. Lo dijo Ignacio Briones, ministro de Hacienda de derecha. Bueno, lo dijo la comisión Marfan. Lo que diga Ignacio Briones, no le resultó a Margaret Thatcher. No está comprobado, no es así. Diputado, no es así. Oiga. ¿Dónde está por acá? Editor de Economía de Mega. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Podemos tener diferencias? Sí, claro. Yo creo que lo que no resulta es subir los impuestos corporativos que ha chantado la recaudación los últimos 20 años. Estoy de acuerdo con eso. El gobierno, hasta donde yo sé, no lo elevó. Estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es decir que yo puedo bajar los impuestos a la empresa, reactivar la economía y es que esa reactivación compensa esa rebaja. Eso no es así. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo y no lo digo yo. Lo dice la Comisión Marfan, lo dice Ignacio Briones, lo dicen los más destacados economistas de derecha e izquierda y además no le resultó ni a Ronald Reagan ni a Margaret Thatcher. Diputado,